Bien, ahora vamos a ver cómo se puede construir un filtro ponderado móvil. Entonces nosotros planteamos el problema, ¿no? Dado un xn definido entre n1 y n2 arbitrarios, podemos decir que n1 y n2 están entre 0 y 100 o entre menos 10 y 40, no sé, cualquier valor arbitrario, ¿no? Y obviamente queremos hallar la salida del filtro y es n para un n igual 3. En realidad este n puede también tomar cualquier valor. Lo ponemos 3 para que sea sencillo el análisis, ¿no? Sabiendo que obviamente tenemos un filtro, acá un filtro que es de valor ponderado móvil, que consiste, como lo sabemos, en sumar estas entradas y multiplicarlo pues obviamente por 1 a la n. Bien, para proceder a resolver esto, pues nosotros tenemos que de alguna forma ponerlo x de n como un vector. Tenemos aquí x de n es igual a x de n1, x de n1 más 1 y así sucesivamente hasta llegar al valor de x de n2, ¿no? Y para calcular los sucesivos valores de y, lo que hacemos es básicamente tomar 3 valores consecutivos, por ejemplo de x, como lo estamos observando en esta parte. Hemos tomado estos 3 valores, y a partir de estos 3 valores podríamos calcular el y sub n de y que corresponde acá. Será pues igual a 1/3 de la sumatoria de esos 3 valores. Y así podríamos continuar, ¿no? Calculando más valores, siempre tomando 3 valores consecutivos. Vamos a observar entonces acá el procedimiento que debería seguirse en un algoritmo que quiera construirse. El problema, por ejemplo, acá es este valor en particular se puede calcular porque tengo que ser xn1 más 2. Fácilmente tengo todos los valores, pero para calcular el siguiente valor necesito agregar un 0 acá. O sea, para calcular el x de 1 más 1, como son 3 valores que debo tener, necesito agregar este 0 de acá para que aquí no tenga dificultades, ¿no? El caso más extremo es cuando quiero calcular el y de n1, donde necesito agregar al menos 2 ceros, ¿no? Esto entonces significa que si queremos construir este algoritmo deberíamos crear un x temporal que básicamente consiste en el x que teníamos antes, pero al cual hemos agregado los 2 ceros en este caso. Los 2 ceros corresponden en realidad a una cantidad de ceros n-1. Acuérdense que el valor de n ahora es 3, entonces estamos agregando 2 ceros que es 3 menos 1. Vamos a observar entonces que para calcular el y sub n de 1 en el x temporal no hay problemas, pues puesto que ya puedo calcularlo con los 2 ceros agregados. Para calcular los siguientes valores, pues el y de n más 1, simplemente al tener los ceros pues puedo proceder de la misma forma. Básicamente esta ventana de 3 valores se va a ir paseando por todo el vector x temporal y obteniendo sucesivamente los valores que corresponden de y. Aquí, como lo podemos observar, finalmente obtenemos, digamos de alguna forma, después de terminar en este recorrido, terminaremos calculando el y de n2 y con eso completaríamos toda la salida. Entonces la premisa aquí ha sido para hacer un algoritmo que funcione de manera correcta, crear un vector que permita agregar una cantidad n-1 ceros y luego una ventana de 3 valores va sumándose y ponderándose hasta llegar al final de n-1. Esto se ha realizado un algoritmo en Python o una función en Python que me permite básicamente realizar lo siguiente, ¿no? Aquí habíamos comentado que podríamos tener pues la entrada x. N es el vector que establece los valores arbitrarios de n1 a n2. Esos valores no los establecemos de antemano, sino que el n como vector que es ingresado va a determinar cuáles son esos valores, y n de acá en este caso determina el tamaño del filtro, en este caso es n punto. Eso es lo que recibe nuestra función, eso es lo que necesita. La señal de entrada, el rango de esa señal de entrada en cuanto a la variable independiente y el número de puntos. Acá nosotros tenemos que extraer el valor o la longitud de la señal, puesto que no la sabemos. Entonces con este comando de acá en realidad le estoy extrayendo la forma del vector x, pero extrayendo solamente el 0. En realidad, dependiendo de las dimensiones de x, podría hasta tener 3 dimensiones, no si fuera una matriz más compleja. En este caso, al ser una matriz en sí, tiene solamente filas y columnas como dimensiones. El 0 corresponde a las filas y el 1, el índice 1, correspondería a las columnas. Entonces con el x.shape estoy extrayendo la cantidad de filas. Quiere decir que nosotros debemos asegurarnos de crear el vector x para esta función en forma de un vector fila. En realidad un vector columna, va a estar de esta manera, ¿no? Vamos a ponerle, por favor. Con este comando pues obtenemos cuántas filas tiene y luego creamos el vector x temporal donde les agregamos los 2 ceros. En realidad es n a la menos 1 cero, ¿no? Aquí le estamos diciendo, creamos un vector que ya tenía una longitud L, que es del vector original, pero le agregamos el n menos 1 ceros y obviamente que tenga una columna y obviamente lo multiplicamos por 1.0 para asegurarnos que los valores que se guarden sean enteros. Hecho esto, agregamos al vector temporal, le agregamos x, pero de n menos 1 para adelante, o sea, lo que nos
nosotros al principio hemos hecho acá es crear un vector temporal con las dimensiones, con 2 ceros, y toda esta parte está llena de cero, pero en esta parte debería estar el x. Entonces con este comando de acá lo que hacemos pues es ingresar el x en esta parte de acá. Una vez hecho eso, nosotros creamos el vector y, que va a ser la salida, que debe tener las mismas dimensiones que con esto le decimos creamos un vector y lleno de ceros, pero que tenga las mismas dimensiones que. Una vez hecho esto, ya nosotros deslizamos nuestra ventana a través del vector x temporal. Aquí podemos ver que los índices, ¿no?, de este vector sería pues 0, la primera ventana sería de 0, 1, 2, la segunda ventana sería de 1 a 3, la tercera ventana sería de esta ventana, la tercera ventana sería de 3 a 5 y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros revisamos acá, aquí estamos cogiendo de x temporal solamente los valores en cuestión. Acuérdense, si el caso fuera de n3 sería el L empieza en 0, sería el primero, sería 0, sumamos el 0 de acá más el valor de n, que es 3. Ahora, aparentemente aquí estoy diciéndole el vector x tomo de 0 a 3. Lo que pasa en Python es que cuando nosotros le damos este índice, en realidad Python solamente va a tomar el 0, el 1 y el 2, o sea, no toma el valor 3 sino un valor antes del 3. Por esa razón que esto es lo que queremos, porque queremos ir de 0 a 3, ¿de acuerdo? Esto luego con el punto sum le estamos diciendo que sume estos tres valores, que es lo que hacemos para calcular la salida de este filtro de promedio móvil, y luego simplemente lo dividimos entre n. N al ser entero, con el float n nos aseguramos de que sea pues un float y la división no me dé 0, porque si nosotros dividimos por un entero, obviamente si no sale un entero va a salir 0. Si digamos el resultado fuera 1.5 o 0.5, si no hago este float n, el resultado me daría 0. Una vez que termino de hacer mi recorrido por digamos el x temporal, por esa razón hago el L en el rango de 0 a L. En realidad el L va a ir desde acá hasta acá, ¿no? Y más el N llega justamente hasta el límite del vector. Entonces cuando hemos terminado, pues ya retornamos el valor, y en Y debería estar la salida de este filtro de promedio. Bien, esa es la manera que hemos construido nuestro primer filtro de promedio móvil. Una vez visto el código del filtro, ahora lo implementamos pues en Python para ver cómo se filtran las señales con este sistema, ¿no? Lo primero que hacemos en la primera parte es importamos las librerías que nos van a permitir pues trabajar primero con arreglos o matrices, diferentes opciones. Nos permiten graficar. Hecho esto, vamos a generar una señal. En este caso estamos decidiendo que esté en el rango de n1 a n2 y le estamos dando un valor de menos 10 y 10 a este rango. Vamos a generar por ejemplo unos 250 valores en ese rango, y para esto estos dos comandos me aseguran que yo pueda generar de 250 valores comprendidos entre menos 10 y 10. Una vez que tengo la variable independiente n, en este caso, lo que hago es generar una variable, una señal aleatoria en realidad, ¿no? Acá le estoy diciendo np random run que tenga las mismas dimensiones que n, obviamente. Corremos esto y luego definimos nuestra función del filtro de promedio móvil, ¿no? Tal cual se explicó. Esta es la forma en que se definen funciones en Python. Ejecutamos y ya tenemos la función declarada, y luego acá vamos a mostrar la señal antes del filtrado, ¿no? Que tenemos, esta es la señal, hay 250 valores. Y en esta siguiente celda lo que estamos haciendo es filtrando la señal, ¿no? De acuerdo a esto, el filtro PM recibe la señal que queremos filtrar, recibe la variable independiente n y también recibe el tamaño del filtro, que en este caso es 5. Y en la siguiente línea podemos ver que nosotros estamos graficando simultáneamente la señal original, la versión filtrada de la señal con n igual 5, y aquí otra versión de señal filtrada, pero ya con un tamaño de filtro igual a 9. Aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, al usar esta instrucción es guardando la salida de la función filtro en y usando y en el siguiente comando. Mientras que en esta parte lo que estamos realizando es básicamente sin una variable intermedia, usando directamente la salida de la función para ejecutar el comando plot. Bien, corramos esto y podemos observar cómo es el comportamiento de las diferentes señales filtradas, ¿no? Por ejemplo, para apreciar más la diferencia podríamos aumentar el tamaño del filtro a un valor de 20
En este caso, ese sería el color naranja, debería variar. No vamos a ver lo que tanto varía el naranja. Y ahí está, ¿no? Podemos ver claramente que la señal naranja es más de una variación más suave que la señal de color verde. Y obviamente mucho más suave que la señal original antes del filtrado. Entonces este filtrado de alguna manera me ha permitido suavizar las variaciones de la señal. Imagínense ustedes que esto lo están mostrando en un display, pues entonces la variación de los valores en el caso azul pues serían bastante abruptas, que no permitían de repente tomar una buena medida, mientras que ya en el caso naranja particularmente ya se podría apreciar, digamos, un valor más entre comillas estable de las señales que están recibiendo de algún sensor.